Glorificamos el nombre del Señor y le damos toda la gloria, toda la honra a nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Aleluya. Ok, mis hermanos. Está con nosotros Isabel García. Isabel García, usted. No sé si aparte de Isabel habrá alguien más. ¿No? Ok. Entonces para Isabel la iglesia tiene una gloriosa bienvenida. Amén. Puestos de pie, por favor, hermanos. Bienvenidos, bienvenidos, gracias por venir. Cristo vive, te da la mano, gracias por venir. Cristo mora en nuestro corazón. Ven y únete a nuestra comunión. Nosotros te amamos, hermano en el Señor. Bienvenidos, bienvenidos. Usted que está cerca de Isabel García, déle la bienvenida. Dígale que la amamos en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Ok, mis amados hermanos. Vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Y quiero pedirle en el nombre de Jesús que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. La palabra del Señor dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué cosa es el Evangelio, hermano? ¿Qué cosa es el Evangelio, hermanos? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo, por la fe, ¿qué ocurre con el justo? Vivirá. Ahora, escuche, hermanos. Yo sé que a veces nosotros sufrimos actos de injusticia que alguien puede cometer en contra de nosotros. Pero la palabra del Señor dice claramente que ante esos actos de injusticia, en el Evangelio encontramos ¿qué cosa? ¿Qué encontramos en el Evangelio? ¿Ah? En el Evangelio encontramos justicia, por hermano. Porque en el Evangelio la justicia de Dios. En el Evangelio encontramos ¿qué cosa, hermanos amados? La justicia. Y no es cualquier justicia, es la justicia de Dios. No es la justicia de fulano, de algún gobernante, no. Es la justicia de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Dios muestra su justicia a favor del ser humano. Ahora, resulta que ahora hay un problema, ¿no? Todos nosotros conocemos el problema y el malestar que hay a nivel mundial con Siria. Estados Unidos le dio un ultimato y le dijo que estaba pidiendo a las Naciones Unidas, pero antes al Congreso, para que le dé autorización. ¿Para qué? Para atacar a Siria y tratar de sacarlo a Bashar al-Assad, al presidente. Porque este hombre, ustedes deben de saber que el papá fue el gobernante y luego él heredó el gobierno.
hereda el gobierno. El papá creo que gobernó como 40 años y no sé cuánto, un poco más. Sí, y ahora él hereda el gobierno y creo que ya tiene como 10 años en el poder o algo más. Pero resulta que la gente ya no está de acuerdo con ese tipo de gobierno, con ese régimen gubernamental. Así que hay un grupo opositor en el país que dice ya no lo queremos. Pero este caballero, en su afán de mantenerse en el poder, le ha levantado una congruenta persecución y sangrienta también, porque según los entendidos, está utilizando de armas químicas para matar a su propia gente. Ante esta situación, entonces Estados Unidos le lanza un desafío y le dice, ok, vamos a atacarlo, vamos a intervenir en Siria, porque no puede ser posible que sigan destruyendo a su propia gente. Y entonces nosotros encontramos que acá tenemos un poder que es el poder de las armas químicas. Ese poder de las armas químicas que obviamente destruye al ser humano, que aniquila al ser humano, acaba con el ser humano, es un poder nocivo, perjudicial, dañino, arrasador, destructor, tremendo. Pero yo en esta mañana, hermanos amados, yo sé que hay muchos poderes en el mundo, el poder del diablo, el poder de los armamentos bélicos, etc. Pero yo no quiero hablar de esos poderes. Hoy yo quiero hablar de otro poder. Y quiero hablar del poder de la palabra de Dios y del poder del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero hablar de este tipo de poder. Este poder glorioso que el Señor demuestra para la humanidad y que con esta demostración de este poder el Señor ha logrado impactar con su amor, con su gracia, con su misericordia, con su poder de perdón. Hermanos amados, es impresionante lo que Dios hace con este poder que está registrado, que está grabado, que está implantado en su palabra. Quiero hablar de este poder. No quiero hablar de ese poder dañino, perjudicial, destructor. No, quiero hablar de este poder que, dicho sea de paso, es un poder restaurador, regenerador, reedificante, hermanos amados. Es un poder glorioso, bendito sea el nombre del Señor. Quiero hablarles de este poder, del poder de la palabra de Dios, de este libro sagrado, de este libro santo, de este libro bendito, que tiene tanto poder y tanta autoridad para restaurar personas, hogares, matrimonios, familias, comunidades, pueblos, naciones, lenguas, etc. Quiero hablarles de este poder. Quiero hablar de la palabra de nuestro buen Dios. Y mis amados hermanos, resulta que la Biblia nos certifica y nos da testimonio de que esta palabra no es una palabra cualquiera, primero. Segundo, no es una palabra, hermanos amados, muerta por allí que escribió algún escritor y que está tirada por allí, abandonada en algún lugar. No, estamos hablando que este libro, cuyo autor es Dios a través del Espíritu Santo de Dios, hermanos amados, es una palabra vida, que tiene vida, que es viva, que no está muerta. ¿Qué cosa tiene esta palabra, hermanos amados? Vida. No es una palabra muerta, es una palabra que tiene vida, que transmite vida, que da vida. Bendito sea Dios. La palabra de Dios entonces no es una palabra muerta, mis amados hermanos. No, la palabra de Dios es contemporánea. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos amados, se acomoda de acuerdo a las generaciones, a las épocas, a los tiempos, a las culturas, a las lenguas, hermanos amados, para trabajar en medio de ellas. Quienes se alimentan de ella viven robustecidos, viven fortalecidos, porque el Espíritu Santo vive en la palabra y cuando se aplican sus enseñanzas, entonces son más provechosas todavía. La Biblia nos enseña, hermanos amados, y nos ayuda ¿a qué?
Imagínense usted a qué nos ayuda la Biblia. La Biblia nos enseña y nos ayuda a qué? A madurar, a crecer, a reproducirnos, a desarrollarnos. Pero también la palabra de Dios en los momentos oportunos y adecuados nos reprende cuando andamos haciendo malas cosas y estamos tomando caminos equivocados, caminos antojadizos, caminos fuera de la voluntad de Dios. Entonces esta palabra también tiene el poder para reprendernos. Y no solo eso, sino que esta palabra es una brújula para el viajante. ¿Por qué? Porque ella nos orienta en medio de este mundo convulsionado. Hermanos amados, la palabra de Dios nos orienta. Razón tenía el Señor Jesucristo cuando dijo lo siguiente. Vamos a ver qué fue lo que dijo el Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, dice la palabra del Señor lo siguiente. ¿Qué dijo? El Espíritu es el que da. ¿Qué cosa da el Espíritu? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son, ¿qué cosa dice? Vida. Ahora, ¿sabe cuál es el asunto? Nos sería fantástico si nosotros le diéramos tanto énfasis, hermanos amados, a la palabra de Dios y al Espíritu que mora en nosotros y que nos preocupáramos y ocupáramos mucho por el Espíritu, pero resulta que no es así. Resulta que nosotros nos preocupamos más de nuestro cuerpo, de embellecerlo cada día más, de estar pendiente de nuestro cuerpo. Muchos le rinden culto al cuerpo, lo cuidan tanto que no importa cómo esté el espíritu, no les interesa. Si oran, ayunan, si leen la Biblia, si vienen a la iglesia, si vigilan, eso no importa. Le preocupa el cuerpo, que el cuerpo esté bien, que se vean bien. Pero el Señor dijo que es el espíritu el que da vida. ¿A quién le da vida el espíritu? Al espíritu que tenemos nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué sería de aprovechar y qué sería de cada día estar pendiente más y poner mayor atención? Al espíritu. Al espíritu. Con esto no es que estoy diciendo que nos descuidemos completamente de nuestro cuerpo y que estemos... No. Pero si usted se da cuenta, en la práctica resulta que más nos preocupamos de nuestro cuerpo físico y no nos preocupamos tanto del cuerpo espiritual, de la vida espiritual, y descuidamos la vida espiritual. Y por eso le dije, si no vamos al gimnasio nos morimos. La pregunta es, ¿y si no oramos también nos morimos? Ahí está el kit del asunto. Ahí está el kit del asunto. ¿Nos morimos también? Desfallecemos si no oramos, nos sentimos, decimos, wow, no hemos orado, no, a lo mejor eso ni nos preocupa, no oramos, mañana oro. Pero no fue al gimnasio hoy día, ya siente que le crecieron los rollos, ya siente que se le subió no sé qué cosa, ya siente que le creció no sé qué otra cosa, porque no fue, pues. Sería fantástico también que así también sintiéramos, ¿verdad? Que diríamos, wow, es que no he orado hoy día, me siento mal, siento que he menguado espiritualmente, siento que si el Señor me pusiera el tediolito ese, ¿cómo se llama? No, lo que ponen los constructores, la plomada. Si el Señor me pone la plomada, ¿cómo me encontrará? A lo mejor me encuentra un poco para la derecha, un poco para la izquierda, a lo mejor para atrás, encorvado. ¿Cómo me encontrará el Señor? Si el Señor me pone la plomada, ¿ah? ¿Cómo nos encontraría el Señor? Si el Señor viniera con nosotros y nos dijera, ok, ubíquense ahí que les voy a poner la plomada para ver si están correctos y cómo están, y nos pusiera la plomada, ¿cómo nos encontraría el Señor? Son cosas para reflexionar y meditar, ¿no? No estoy juzgando ni condenando a nadie, simplemente que quiero que nosotros concienciemos de que el Señor mismo dijo que la carne para nada aprovecha, que es el Espíritu, que es el que da vida, y que el ocuparse del Espíritu es mejor que ocuparse de la carne. Ahora, la palabra de Dios, mis amados hermanos, es una palabra que está en constante movimiento.
La palabra de Dios es dinámica. No es una palabra inmóvil, una palabra estática. No, 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 no. Es una palabra dinámica que siempre está en movimiento. Es una palabra activa. Pablo decía que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Decía el apóstol San Pablo. La palabra de Dios penetra y es tan penetrante y poderosa. La Biblia empleada correctamente, escuche bien, la Biblia empleada correctamente, porque a veces algunos la emplean, pero la emplean mal. Pero la Biblia empleada correctamente juzga los motivos, algo que yo no puedo y no debo hacer. Abre puertas, saca a la luz aquellas cosas escondidas que suelen estar, aclara los conceptos, discierne los pensamientos y los propósitos, investiga al ser interior. Tremendo lo que hace la palabra de Dios. ¿Se da cuenta de lo que hace la palabra? Esta palabra es tan poderosa que nosotros ni nos imaginamos cuánto poder tiene esta palabra. Pero imagínense que esta palabra abre puertas, saca a la luz aquellas cosas que están ocultas, aclara los conceptos para aquellos que están perdidos en los conceptos, los aclara, discierne los pensamientos de aquellos que andan con astucia, que andan con arrogancia, que andan con petulancia. ¿Qué más hace? Y los propósitos, investiga al ser humano en su más recóndito lugar, es decir, en el interior, donde nadie puede llegar. Cuando usted se va a hacer ver al médico, o cuando vamos al médico, el médico nos hace un examen, nos chequea, hermanos amados, físicamente, somáticamente, pero el médico no puede llegar donde llega la palabra de Dios. ¿Dónde llega la palabra de Dios? La palabra de Dios llega al interior del ser humano, penetra hasta allá, porque tiene una particularidad muy especial, que es poderosa y penetrante la palabra de Dios. El salmista esbozaba este criterio. Mire lo que decía el salmista: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar, ¿qué cosa? Tu palabra. Y nos sigue diciendo: no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. ¿Y sabe qué dice el salmista? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la palabra del Señor. Imagínense, qué tremenda que es la palabra de Dios, hermanos amados. Tremendo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Yo no sé cuántos de nosotros realmente amamos la palabra. Para el salmista exclamaba y decía que la palabra de Dios era tan dulce al paladar, que era realmente exquisita, mejor que la miel de abeja, decía, mejor que la miel a mi boca. Imagínese usted, tremendo. O sea, para él no había otra cosa más placentera, otra cosa más grande y más gloriosa que la palabra de Dios. Meditaba en la palabra de Dios. Por eso es que él dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y él dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tremendo, hermanos. Que el Señor realmente eso sea para nosotros la palabra de Él en nuestras vidas. Ahora, con todos estos elementos, permítame darle 3 elementos más poderosos. Primero, ¿por qué la palabra de Dios es una fuerza divina? La Biblia nos describe lo siguiente. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice claramente, Pablo dice que la palabra de Dios es poder de Dios. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es, ¿qué cosa es el Evangelio? Y por ende,
La palabra de Dios es poder de Dios. Es poder de Dios. Bendito el Señor. Para todo aquel que tiene hambre espiritual, la oferta del mundo no tiene valor, ni tampoco ofrece nada atrayente. La palabra de Dios es penetrante y poderosa. No hay nada que pueda detener a Dios de cumplir su palabra. La palabra de Dios tiene el poder de sanar el interior de una persona. ¿Se da cuenta? ¿Qué hace la palabra de Dios, hermano amado? Tiene poder. ¿Para qué tiene poder la palabra de Dios? Para sanar el interior de una persona. Para esas personas que han tenido problemas en su juventud, que han tenido problemas en su adolescencia, en su etapa de niñez, hermanos amados, para aquellos que han tenido sendas situaciones y que sus espíritus, sus corazones, sus almas han sido afectadas. La palabra de Dios tiene el poder para sanar a esa persona internamente. Por eso el Señor Jesucristo dijo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué hace el Señor? Hermanos, si hay personas que dicen: wow, pastor, si usted supiera la niñez que yo tuve, el problema que yo atravesé, el problema que yo pasé, yo quiero decirle en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro, mi amado hermano, que la palabra de Dios tiene poder para sanar las heridas del alma, las heridas que están guardadas en lo más profundo del corazón de una persona. Dios tiene el poder para hacerlo. Usted dice: lo que ocurre es que yo aún sigo odiando a mi suegra. Desde que me casé odio a mi suegra. Entonces yo quiero decirle algo interesante. La palabra de Dios no ha causado ningún efecto en su corazón. Porque usted, a estas alturas, usted debe estar amando a su suegra profundamente. Aunque la viejita es metida, pero usted la debe estar amando. ¿Verdad? Hermanos amados, ¿por qué? Porque resulta que cuando llega la palabra de Dios, las personas cambian, hermanos. Las personas cambian. Ahora, ¿cuándo cambian las personas? Cuando en realidad se disponen y abren su corazón a la palabra de Dios. Entonces la palabra puede operar y manifestarse y comienza a extraer el dolor, el sufrimiento y todo aquello que está guardado, y comienza a curar, a sanar y a poner la gracia, el poder redentor. Comienza a poner de su presencia, del fuego del Espíritu Santo. Es decir, se cambia todo ese esquema perjudicial, dañino y perverso que ha estado operando en la vida de esa persona, y comienza a operar la manifestación gloriosa del poder de Dios en la vida de esa persona por el poder de la palabra, porque la persona abrió su corazón y se fue el odio, se fue el resentimiento, se fue el dolor, se fue el llanto y todo aquello, porque la palabra de Dios penetró, operó, se manifestó, se asentó y comenzó a hacer cosas gloriosas en la vida de esa persona. Es lo que nos dice la Biblia. Para eso apareció el Señor. ¿Para qué apareció el Señor? Para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados de corazón? ¿Habrá todavía gente quebrantada de corazón? Hay gente que todavía no ha sido sanada. Yo quiero decirle que usted tiene que darle entonces más tiempo a la palabra de Dios. Usted tiene que reflexionar y meditar más en la palabra del Señor, hermano amado, porque esa es una de las características que tiene la palabra y una de la manifestación del poder de la palabra: sanar a los quebrantados de corazón. Para aquellos que han venido sufriendo situaciones de la infancia, para aquellos que han sido golpeados en sus momentos tremendos de infancia, la palabra de Dios está allí para restaurar, para sanar, para curar. Bendito sea el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Eso hace la palabra del Señor. No hay un libro en todas las Sagradas Escrituras. Ustedes saben que esta Biblia tiene 66 libros, pero no hay un libro que no nos hable del poder de Dios. Todos los libros de la Biblia nos hablan del poder de Dios. Se nos habla que Él es el Todopoderoso, que Dios es el Todopoderoso,
que es el creador y sustentador de todo cuanto existe. Eso nos dice la Biblia, que el poder de Dios lo utiliza para convencer, para redarguir, para quebrantar y para regenerar a las personas, no importa cuán duro tenga su corazón. Pero el Señor usa su palabra para quebrantar esos corazones endurecidos, hermanos amados. Dios hace cosas preciosas. Por eso es que el profeta Jeremías decía lo siguiente. Mire lo que decía Jeremías. Así dice el Señor: ¿no es mi palabra como fuego? ¿Cómo es la palabra del Señor, hermanos? Como fuego. La palabra de Dios es como fuego. Dice Jehová, y como martillo que quebranta, ¿qué cosa? La piedra. Dice que esta palabra es tan tremenda que parece fuego para quemar y que tiene la característica de ser como un martillo para quebrantar esas piedras que estén muy endurecidas. Significa la voluntad del ser humano, el corazón de una persona, las disposiciones del ser humano, hermanos amados, las emociones, hermanos, que están endurecidas. La palabra del Señor, cuando llega, quebranta la vida de esa persona. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos amados? Nosotros tenemos que predicar la palabra. Tenemos que predicarla. Imagínese usted que nosotros no prediquemos la palabra. Y resulta, mis amados hermanos, que nosotros no predicamos la palabra de Dios. Y resulta que cuando las personas están en el infierno, ¿sabe usted que aún en el infierno las personas tienen noción de su familia? Y se acuerdan y dicen, wow, mi familia va a venir al infierno. ¿Cómo sería posible y factible que mi familia no venga al infierno? Y mientras cuando nosotros hemos estado acá en vida, no nos hemos preocupado de predicarle a la familia, a los amigos, a los parientes. No nos hemos preocupado de orar por ellos, de ayunar por ellos, de invitarlos a la iglesia. No nos hemos preocupado de hacer esto. Pero resulta que hay gente que está en el infierno, que está clamando porque la familia se convierta a Cristo. Porque la familia ya no siga yendo al infierno. Miremos a la luz de la Biblia lo que le estoy diciendo. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo, ¿cuántos hermanos tenía? 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de ¿qué cosa? De gozo, dice, ¿no? De regocijo, ¿no? De disfrute, así dice, ¿no? ¿Cómo dice? De tormento. Porque eso es el infierno. El infierno es un lugar de tormento, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, hermanos amados, y resulta que nosotros no hacemos conciencia de aquello. No estamos orando quizás por la familia, no estamos predicando a la familia, ni tampoco estamos dando un buen testimonio ante la familia. Imagínese usted. Pero la gente que está en el infierno está afanada, hermanos amados, porque alguien le predique a la familia acá. Que Dios nos ayude a predicar. ¿Me dices amén, hermano? Que le prediquemos a nuestra familia. Que nuestra familia no vaya a parar al infierno. Porque nosotros damos un buen testimonio, porque nosotros nos portamos bien, porque nosotros oramos por nuestra familia, ayunamos por nuestra familia, predicamos a nuestra familia. Estamos interesados en nuestra familia. Y que de esa manera la familia no venga al infierno, no vaya al infierno. Porque estamos buscando al Señor y diciéndole, Señor, salva a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, sálvalos. Todavía no te conocen, Señor, pero yo te pido que los salves, por favor. Pablo decía, yo he sufrido dolores de parto hasta que Cristo se ha engendrado en vosotros. Hermanos amados, ¿cómo estamos orando por la familia? Hacemos una oración muy simple, muy sencilla. Señor, acuérdate de fulano. Señor, salva a sultano. ¿Cuándo hemos orado?
de corazón por ese sultano semengano, cuando hemos llorado, postrado en el piso, Señor, salva a Perico Los Palotes, a Juan Piguave, Señor, por favor, sálvalos, Dios mío, y nos hemos postrado y hemos clamado y hemos llorado delante de la presencia del Señor, porque Pablo decía, yo he sufrido dolores de parto, para que Cristo sea engendrado en vosotros. Hermanos amados, necesitamos tomar los rudimentos antiguos, hermanos, el ayuno, la oración, el amor por la lectura de la palabra. Resulta que ahora no cargamos ni la Biblia, porque somos tan sofisticados que cargamos ya tecnología de punta, y resulta que la Biblia la cargamos. ¿Dónde la cargamos la Biblia? En el celular, en el iPad, en la tablet. Entonces la pregunta que me surge allí es, ¿cuánto leemos la Biblia? Porque cuando la tenemos físicamente, como que se hace más asequible y más fácil de leerla, porque tenemos el libro. Pero ahora que somos electrónicos, entonces la pregunta es, ¿cuánto leemos la Biblia? A veces pasamos chateando, ¿no? Chatea. Y estamos leyendo la Biblia. A veces pasamos facebookeando, ¿no? Facebook. ¿Y la Biblia? ¿Ah? ¿Leemos la Biblia? ¿Sabemos cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? ¿Sabemos cuántos capítulos tiene el Evangelio según San Juan? ¿Sabemos cuál es el versículo más largo de la Biblia y cuál es el versículo más corto de la Biblia? ¿Sabemos dónde se divide la Biblia? ¿Sabemos cuántos capítulos tiene la Biblia y cuántos versículos tiene la Biblia? ¿Sabemos cuántos autores son de la Biblia? ¿Sabemos cuántos años demoró para constituirse en este libro sagrado? Hay algunas preguntas y interrogantes que nacen a la luz de lo que estamos hablando, hermanos amados. Pero necesitamos conocer lo que dice la Biblia. Por favor, no nos avergoncemos de cargar el libro y de leerlo. Hay que leer este libro sagrado, hermanos amados. Hay que leerlo. En ella está la vida, en ella está la condenación, en ella está el cielo o está el infierno. Hay que leer la palabra del Señor. Amén, mis amados hermanos. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios también nos certifica que esta palabra es viva y eficaz. Miremos lo que dice la Biblia. Dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y ¿qué cosa? Esta palabra es eficaz, hermano. Esta palabra es viva y es ¿qué cosa? Eficaz. Eso es más o menos como cuando usted va al médico y el médico le dice, mire, este es su problema. Le receta y le dice, tómese este medicamento. Y usted se toma la primera cucharada y dice, wow, de verdad que ese médico es efectivo, es eficaz. Me mandó un medicamento, me tiene papelito, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir, ¿qué cosa parte? El alma, el espíritu, esa alma que ha sido atrofiada, estropeada, esa alma que ha estado en grandes líos, cuando llega la palabra, hermanos, y penetra, dice que tiene el poder de partirla. El espíritu, esa alma rebelde, ese espíritu que ha estado muerto, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Le pregunto, ¿quién puede hacer eso? Nadie. Solo Dios a través de su palabra. Nadie puede llegar tan internamente en el ser humano como llega la Biblia, hermano, como llega la palabra de Dios. Nadie en lo absoluto puede llegar así. Solo Dios tiene el poder glorioso y majestuoso para llegar de la manera más profunda y gloriosa a la vida de una persona. Bendito sea el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Aleluya. Solo Dios con su palabra, hermanos. Por tanto, no nos cansemos de dar testimonio de Cristo en nuestra familia, en el vecindario, casa por casa, etc. Segundo, la palabra de Dios tiene una fuerza salvadora. Sí, primero era una fuerza divina, ahora tiene una fuerza salvadora. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo dice
que la palabra de Dios también nos ayuda para la salvación. Para la salvación. Si usted lee allí, dice, porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Y se refiere al enorme problema que el hombre tiene con Dios. Y ese problema que el hombre tiene con Dios, ¿cómo se llama? Pecado. Cuando el hombre peca, el pecado, cuando una persona escucha el evangelio y el poder de la palabra penetra su corazón, entonces la potencia salvadora de Dios hace su operación y esa persona es libre del poder del pecado y libre de la presencia del pecado. Porque el problema del hombre con Dios, ¿cuál es el problema del hombre? El pecado, hermanos. El pecado. El pecado es el que lo tiene separado al hombre de Dios. No hay cómo acercarse mientras esté en pecado. Pero cuando la persona, bendito sea Dios, decide abandonar el pecado y decide aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal o reconciliarse con Cristo si ha estado apartado, entonces comienza a operar la palabra del Señor y comienza a desalojar el pecado y Dios penetra a través de su palabra. Y esta persona es una persona salva del pecado, así lo dice la palabra de Dios. Mire cómo dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, si sois salvos, si no creísteis en vano. Imagínense. Dice que si nosotros predicamos, o si te han predicado, si tú y yo hemos creído, gloria a Dios porque hemos creído, pero si la persona no creyó, ¿qué cosa es? Es en vano. Es en vano. Porque no creyó lo que dice la palabra de Dios. No creyó lo que dice la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos acá creemos lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuántos creemos realmente lo que dice la palabra de Dios? En otra parte de la Biblia nos certifica lo siguiente. Dice la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Recuerde, acá nos salva Gregorio, nos salva Guadalupe, nos salva María, San Jacinto de Yaguacho, el Cristo Negro, San Martín de Porres. No. El que salva es Cristo Jesús a través del poder del evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tremendo. Dios nos salva y por él mismo nos va sellando. Y Dios le dice al diablo: este me pertenece, este es mío, le dice a Satanás. Y el infierno sabe que ese le pertenece a Cristo. Ahora, ¿qué va a hacer el diablo? El diablo va a hacer todo lo posible y factible para hacerlo pecar y hacerlo retroceder. Señor, reprenda al diablo. La palabra de Dios es una potencia salvadora. Va dirigida a todas las necesidades espirituales del hombre y satisface toda necesidad plenamente y abundantemente. El evangelio presenta a Cristo, el único Señor y Salvador, su gracia redentora, la fuerza inmensa de su amor, el caudal de su enorme misericordia y el monumental potencial de su muerte y resurrección. Tremendo. Con cuánta razón el apóstol dice lo siguiente. Pablo dijo, hablando del evangelio, lo siguiente. Efesios capítulo 3, verso 8, dijo Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. ¿Qué cosa? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No hay cómo, hermanos amados, realmente escrutar todas esas riquezas que tiene la palabra del Señor. Si usted ha experimentado el poder salvador de Dios, de su palabra, tiene que ser entonces un testigo fiel para todos aquellos que le rodean.
La pregunta es, ¿lo haremos, hermanos? No desmayemos en buscar las almas perdidas. Yo no sé cuántos de nosotros amamos de verdad al prójimo. Y cuántos de nosotros, aparte de predicarle a la familia, estamos predicándole al vecino, al compañero, al amigo, aquel que vive al lado mío, el que va en el bus, el que va acá. No sé a cuántos le estamos predicando realmente de Cristo, hermanos. La Biblia dice en Proverbios capítulo 15, versículo 30, dice: la luz de los ojos alegra el corazón. Claro, cuando Cristo está en la vida de la persona, ese es un corazón alegre. Usted se ha dado cuenta que hay personas que tienen una mirada triste. ¿Sí se ha dado cuenta, no? O hay personas que tienen una mirada perdida en el tiempo y en el espacio. Y usted dice, wow, parece que habla conmigo, parece que no habla conmigo. Se perdió, está perdido. Pero la palabra del Señor dice que la luz de los ojos alegra el corazón. Y la buena nueva conforta, ¿qué cosa conforta la buena nueva? Entonces, para aquellos que se están poniendo viejitos, que se les doblan los huesos, que están medio encurvados, mire que dice que la buena nueva conforta los huesos. ¿Qué hace las buenas nuevas, hermanos amados? Conforta los huesos. Conforta los huesos. Es decir, le da nutrimiento a los huesos, los nutre a los huesos. Hermanos, tremendo lo que hace el poder del Evangelio. Las buenas nuevas. El Evangelio son las buenas nuevas. Ahora, la palabra de Dios es una fuerza universal. Claro. Es decir, la palabra de Dios es para todos. No es para un segmento, un fragmento, un estrato de la sociedad. No, es para todos, es universal. A todo aquel que cree. Y yo estoy convencido que toda persona en su vida ha tenido alguna oportunidad de accesar a lo que dice la palabra de Dios. Los grandes beneficios del Evangelio son ofrecidos a todos y su poder también es suficiente para todos los que lo escojan creerlo. Por ejemplo, la palabra de Dios tiene autoridad divina. ¿Qué cosa tiene la palabra de Dios, hermanos amados? Autoridad divina. Autoridad divina. Tiene la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios es respaldada por su mismo ser, por su mismo carácter, por su mismo trono eterno. Esta permanece inmóvil y firme ante los asaltos de los demonios y de los hombres perversos que han querido destruirla y desaparecerla. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Miremos lo que nos dice la Biblia. El propio Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dijo el Señor? No pasarán. Se puede acabar el cielo, se puede acabar la tierra, pero la palabra de Dios tiene que cumplirse, hermano. Y tiene que darse como está escrito. Y Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, todo lo que dice la Biblia se tiene que cumplir a cabalidad. Se cumple porque se cumple lo que dice la palabra del Señor. Segundo, la palabra de Dios tiene poder divino. Primero le dije que tenía autoridad divina. Ahora, la palabra de Dios tiene poder divino. Colosenses 1:17 dice, en Él, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, ¿qué pasa? Ahora, mire, cuando dice que Él es antes de todas las cosas, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Que Él es antes de que se creara los cielos, la tierra, que se creara el agua, que se creara el hombre, el reino vegetal, animal, todo. Dice que Él es antes de todas las cosas. Y que todas esas cosas subsisten, es decir, existen por el poder de ¿qué cosa? De la palabra. Por el poder de la palabra. No es que alguien nació primero, Matusalén nació primero y después nació el Señor. No, Señor. Cristo o Dios es antes de todas las cosas y antes de Matusalén también, hermanos amados. Antes de todo. Detrás de toda la creación existe la mente, los pensamientos, la palabra y poder y la vida de Dios.
el ángel le dijo a María, miremos qué le dijo el ángel a María. El ángel le dijo a María, porque no hay nada imposible para Dios. Ahora, yo no sé cuántos de nosotros creemos esta palabra, que para Dios no hay nada, ¿qué cosa? Imposible. Para nosotros hay cosas imposibles. Cuando tenemos un gran problema, cuando tenemos una deuda, cuando estamos en una encrucijada, cuando estamos enfermos, nos parece imposible ser curados, nos parece imposible que Dios nos provea para esa deuda, pero para Dios no hay nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que si usted tiene una deuda, que si usted tiene un problema, que si usted está enfermo, usted tiene que creer que para Dios no hay nada imposible y que antes de estarle creyendo al médico, usted debe estarle creyendo al Cristo de la gloria, que dice que para Él no hay nada imposible. Eso lo dijo el ángel. No hay nada imposible para Dios, nada. Nada imposible hay para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nada imposible para Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada, hermanos. Entonces, si yo tengo un problema, si yo estoy enfermo, si yo tengo una necesidad, si yo estoy en una situación, ¿qué es lo que debo de hacer? Postrarme de rodillas y comenzar a clamar: Señor, yo tengo este problema, pero tu palabra me certifica, tu palabra me declara que no hay nada imposible para ti. Yo recurro al poder de tu palabra, al poder de lo que tú me enseñas, de lo que tú me dices, que para ti no hay nada imposible. Amén, mis amados hermanos. Es que para Dios no hay nada imposible, nada imposible para Dios, hermanos. Lo que el ángel quiso decirle es que ninguna palabra de Dios estará exenta de poder. La palabra de Dios tiene en sí mismo el poder sobrenatural. Jesús habló de la palabra, hermanos, de autoridad y poder. Imagínense, cuando Jesús echó fuera el espíritu inmundo del hombre en la sinagoga, la gente se quedó perpleja. Y la gente exclamó. ¿Y qué fue lo que exclamó? Miremos qué fue lo que exclamó la gente. ¿Qué fue lo que dijo la gente? Y estaban todos maravillados. Y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale? Ahora, ojo, Jesús no es que hacía, hermanos amados, Jesús hacía un berrinche y hacía toda una novela para expulsar un demonio. Oh, hermano. El Señor Jesucristo en muchas ocasiones ni los dejaba hablar, nomás les decía, a veces usaba 2 letritas. En el endemoniado gadareno, ¿qué le dijo el Señor? Id. Y esos demonios se desbarataron barranco abajo, por ahí se fueron con todos los cerdos y cayeron al agua. Jesús no es que hizo todo un teatro para expulsar a un demonio, no. Suavecito le dijo, id. Y los demonios se fueron. Ahora, la pregunta es, ¿por qué acontecía eso? Mire, vamos a ver el pasaje más ampliadamente. Lucas 4, verso 31 en adelante, dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era... ¿Con qué cosa era su palabra, hermanos amados? ¿Con qué cosa era la palabra que el Señor hablaba? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Cómo era la palabra que hablaba el Señor Jesucristo? Con autoridad. Con autoridad. Imagínense en este tiempo. Imagínense en este tiempo, autoridad. ¿Tendremos autoridad de verdad, hermanos amados? Si a veces las damas o los mismos varones ven una cucaracha y pegan un salto y ya están encima de la mesa o de la silla. ¡La cucaracha!, dicen. Y están más asustados que con la cucaracha. Si ven un ratón, peor, se desmaya.
El ratón dice, ¡pum!, se desmaya. Y la Biblia, hermanos amados, dice que Jesús en su palabra eran con autoridad. Con autoridad. Esa era la palabra que el Señor Jesucristo salía de su boca. Era una palabra que tenía autoridad. Es decir, que llegaba de una manera penetrante y poderosa. No titubeaba. Estaba seguro y convencido de lo que decía. A veces nosotros titubeamos y no estamos convencidos de lo que estamos diciendo. Nos parece que es así, creemos que es así. Creo que la Biblia dice. No conocemos ni la Biblia. Ahora, yo quiero que usted sepa algo, mi amado hermano. La palabra dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ha venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Fíjese usted. Porque esa es otra cosa. Algunos se ponen a conversar con los demonios. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Juan Piguave. Ay, Juan Piguave. Dice que Jesús no lo dejó hablar. Jesús lo mandó a callar. Le dijo, cállate. Algunos comienzan a hablar para ver cómo se llama. A ver si va a qué iglesia asiste. A ver si tiene algún pastor, yo no sé. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Lo dejó hablar al diablo? ¿Qué le dijo? Le dijo, cállate y sal de él. Y si usted sigue leyendo la Biblia dice que el demonio salió, pero despavorido por allí. ¿Se da cuenta? Que el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Se da cuenta? Y a veces acá se hace una novela cuando hay un demonio. ¡Ay, pastor, venga, ore por un demonio! ¡Me asusta el diablo! ¿Le asusta el diablo? ¿Quién debe ser el asustado, el diablo o el cristiano? Si la Biblia dice que Jesús no los dejaba hablar y los mandaba sacando sin pena ni gloria, hermano. Pero a veces nosotros estamos diciendo, ¡ay, llámamelo al pastor, que hay un demonio! ¿Y sabe qué hacen los hermanos cuando sienten un demonio? Si es sobre todo en las noches, ¿sabe qué hacen? Se tiran más la colcha encima ni se mueven. Oye, ¿cuál es el número del pastor? Llámalo. Y sabe una cosa, hermano, yo quiero decirle algo. No sé si usted sepa, pero yo quiero que usted sepa que el diablo sí conoce quiénes son de Cristo. Y él sabe cuáles son los consagrados y los entregados de verdad y que viven la palabra. El diablo sí lo sabe. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Que el diablo sí sabe quién es fulano, sultano y mengano y perencejo. Y el diablo sabe quién anda wisiwasi también por allí. Miren lo que dice la Biblia. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. Lo tenía bien identificado. Y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo huyeron ellos? Cuidado, el diablo lo va a desnudar por allí. Claro, porque si anda zigzagueante, el diablo lo puede desnudar como andaban estos de aquí, tratando de exorcizar a un endemoniado y salieron fue desnudos y heridos por ahí corriendo. ¿Se da cuenta? Y el diablo le respondió claramente, categóricamente, yo conozco a Jesús. Y también sé quién es Pablo, le dijo.
sea que el diablo sí sabe quién es fulano, sultano, mengano, perencejo. El diablo dice, pero esa hermanita me quiere me quiere echar fuera. Y el diablo dice, pero ese hermano me quiere. Se le comienza a reír en la misma cara. Entonces no tiene autoridad para echarlo. Si usted sabe que su vida espiritual anda mal, llame nomás a los pastores de la iglesia porque le vayan a echar el demonio fuera. Amén, hermano amado. Pero si usted camina correctamente y rectamente, usted tiene la autoridad porque Dios le dio la autoridad a la iglesia para que eche demonios, para que ore por los enfermos, para que los enfermos sean sanados y los demonios sean echados fuera para el poder de Jesús, el Hijo del Dios Todopoderoso. Alabado sea Jesús. Pero si no caminamos así, entonces llame nomás a los pastores. No se meta porque va a salir desnudo por ahí herido. Se lo aseguro. Si usted anda todo zigzagueante por ahí haciéndole de la mano a la vecina, al tercenero, al peluquero, a la panadera, llame nomás a los pastores para que le vayan a echar fuera ese demonio. Porque de seguro caerá sobre usted y los desbaratará. ¿Estamos claros en eso, mis amados hermanos? Amén. Sí, porque usted va a salir mal parado. Entonces usted va a tener problemas. Y no sería bueno que usted tenga problemas. Ya le dije que el diablo sí conoce quiénes realmente son del Señor y quienes viven una vida consagrada y dedicada para Dios. Este sí lo sabe. Este lo sabe muy bien. Amén, hermano amado. El asunto es que en los tiempos de Jesús, Jesús tenía una palabra de autoridad. ¿Sabe por qué? Porque no habían novelas. Entonces ahora hay tantas novelas que las hermanas pasan pegadas. Novela, novela, novela. Y no vela para Dios, vela para la televisión. ¿Se da cuenta? Ese es el problema. No vela, pues. El Señor dice, hay que velar. Ellos no velan. Están pegadas en el televisor, viendo el televisor. Cuando ora, no oró. Cuando leyó la Biblia, no leyó. Cuando ayunó, no ayunó. Cuando no fue a la iglesia. No, dice la novela, ñañito, hay culto de oración. No, déjanos más que Eugenio ore por allá con esos pastores. Nosotros vamos a ver la novela, está buenísima. Hoy día capaz lo encuentra con la otra, ñaño. Y no vienen al culto, se quedan. Porque el diablo los tiene atrapados y seducidos, enclaustrados y enfocados en la novela, mientras las almas se pierden y se van al infierno. No hay quien clame por las almas. ¿Se da cuenta? Qué terrible, ¿no? Que Dios tenga misericordia de su iglesia. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que Cristo va a venir a ver esa iglesia? Cristo no viene a ver una iglesia social. Cristo no viene a ver una iglesia tibia. Cristo no viene a ver una iglesia mundana. Cristo viene a ver una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, que ante las cosas de la vida y ante las ofertas del mundo, la gente del cristiano le dice, no, yo amo a Cristo y vivo para Cristo y me rindo a Cristo y me consagro a Cristo porque mi vida es de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la iglesia que viene a levantar Jesucristo, la iglesia de poder, la iglesia de autoridad, la iglesia que echa fuera demonios, que sana a los enfermos. Es la iglesia que viene a levantar Cristo, que se conduele del perdido, que llora y clama por el perdido. Es la iglesia que viene a buscar a Jesucristo. ¿Me dices amén? Esa es la iglesia. Si no, lea la Biblia nomás. Es facilito, uno no se puede perder. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta cuál fue la iglesia que Cristo estableció cuando Él se fue al cielo. ¿Y cuál es la iglesia que Cristo vino a buscar? La que Él estableció. No la que a través de la historia y a través de los hombres se han venido estableciendo. No, esa iglesia no viene a buscar a Cristo. Cristo viene a levantar la iglesia que Él estableció después que Él se fue al reino de los cielos, cuando fue llevado en las nubes y dejó una iglesia
que oraban por los enfermos y eran sanados. Ponían las manos sobre las personas y recibían el bautismo del Espíritu Santo. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Esa es la iglesia que viene a buscar a Jesucristo, pueblo del Señor. No es cualquier iglesia, es la iglesia dedicada, consagrada, entregada, rendida a los pies del Cristo amado, del Cristo de la gloria. Esa es la iglesia que viene a buscar el Padre Celestial. Cuidado, no vayamos a confundir. Y usted me va a decir a mí, Eugenio nunca nos dijo la verdad y nunca nos predicó Eugenio y nos tenía engañados. No, yo no lo engaño, le digo la verdad. Lea la Biblia, arrepiéntase, viva para Dios, conságrese, porque la iglesia que viene a levantar el Señor no es cualquier iglesia. No es la iglesia que pasa haciendo más vida social, la iglesia que pasa más mundanamente, que aquí en Guayaquil hay bastante iglesias que hacen vida social. Por ética no le puedo decir, pero que hacen vida social da miedo. Pero usted invítelos a un ayuno, invítelos a una vigilia para ver cuántos van. Entonces ahí usted se da cuenta y dice, wow, la verdad lo que me decía el pastor Eugenio, no me ha mentido, me ha dicho la verdad. No ayunan, no oran, no buscan al Señor, son sociales. Porque creen que el evangelio es social. No, el evangelio es poder de Dios. El evangelio, ¿qué cosa es, hermano? No es un evangelio social. No, Cristo no vino a predicar un evangelio social, vino a rescatar a la gente del pecado, de la maldad, la prostituta, al ladrón, al homosexual. Por eso le dijo al Zaqueo que era ladrón, desciende porque hoy me es necesario ir a morar a tu casa. Por eso iba a comer con las prostitutas para predicarle, iba a predicarle a aquellas que tenían 50 maridos como la samaritana. ¿Cuántos maridos tenía? 50, 5. Entonces, ya, conviértete a Cristo, llámame, ¿verdad? Hermanos amados, para eso apareció el Señor Jesucristo. No vino a hacer vida social. ¿Cuántas mujeres tiene? 5. Síguenos mañanito y ven a la iglesia, deja los diezmos. No, te vas al infierno. Así de fácil y de sencillo. ¿Me dices amén, hermano? Así de fácil y de sencillo. No nos equivoquemos. La palabra es clara cuando duele. Duele, pues si los mismos discípulos decían, ay Señor, esa palabra es dura. Y Jesús le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Jesús dijo, si se quieren ir, por mi parte, váyanse. ¿Me dices amén, hermano? Necesitamos una iglesia de consagración, una iglesia que viva la palabra de verdad. Cuarto, los creyentes recibieron la palabra de autoridad y poder. ¿Qué palabras es esta? Se llenaron de perplejidad. Los alguaciles, los principales y los fariseos mandaron a que trajeran a Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Regresaron diciendo esto, estos hombres que fueron a buscar a Jesús. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Se vinieron avergonzados y asustados. Dijeron, no podemos traerlo a ese hombre, porque no hay un hombre como él que haya hablado en algún momento de su vida. Imagínense, la autoridad, el poder, la sabiduría que tenía el Señor. A nosotros hasta nos confunden. Si somos cristianos, no somos, ni nos identifican como cristianos, porque muchos cristianos son mal hablados a veces, dicen malas palabras como que fueran un impío. Y nos confunden, ni sabe. En cambio dijo, wow, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No ha hablado. La Biblia dice que en Jesús encontraron engaño en su boca. Él no engañó a nadie en lo absoluto. ¿Cómo dice en la versión NBI? Ese mismo versículo para ver. Dice Reina Valera, pero miremos NBI para ver cómo dice la NBI. Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Vea usted. Nunca nadie habló como ese hombre. Estaban asustados esos guardias. Cuando aceptamos la autoridad de la palabra de Dios, comprobamos su poder. ¿Cómo trabaja la palabra de Dios en la vida de una persona? En el momento en que nuestros corazones aceptan sin reservas la autoridad de la palabra de Dios, esta trabajará, se materializará, cumplirá, vendrá a ser un factor creativo y productivo
en nuestras vidas. Así trabaja la palabra de Dios. ¿Pero cuándo? Como dice allí, en el momento en que nuestros corazones aceptan sin reservas. A veces nosotros cerramos el corazón. Cuando aceptamos y abrimos nuestro corazón sin reserva a la autoridad de la palabra, por eso yo le dije, si no hemos cambiado, hermanos amados, después de tanto tiempo de leer la palabra, de escuchar los mensajes, etcétera, etcétera, hermano, ¿usted cree que va a cambiar? No cambia, porque no ha abierto su corazón. Su corazón está cerrado. Hay un mero conocimiento humano, pero no hay un conocimiento espiritual de verdad, porque su corazón no se ha abierto. Entonces, la autoridad de la palabra de Dios comienza a trabajar, se materializa, se vuelve el rema, cumple el propósito y viene a ser un factor creativo y productivo en la vida de esa persona. Y esa persona, wow, cambia de verdad. Y dice, wow, ¿qué pasó? Cambió. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios penetró, porque esa persona abrió de verdad su corazón. Y mis amados hermanos, Dios nos ha dado su palabra y el propósito con que nos la dio siempre se cumple la palabra de Dios. Y el mayor propósito que Dios tiene para con nosotros con su palabra es la salvación de todo ser humano. Para el que la lee, para el que la escucha, el mismo Señor testificó y dijo lo siguiente. Miremos lo que dice la Biblia y con esto concluyo. La palabra del Señor dice así. Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí, ¿qué cosa? Vacía. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mire cómo dice la palabra. Dice que la palabra jamás regresa vacía, sino que será prosperada para lo que Dios la envía. Miremos cómo dice la versión NBI. Note usted lo que dice la versión NBI. Esa es la versión Reina Valera. Pero miremos la NBI. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Mire que son muchos los propósitos del Señor. No dice con mi propósito en plural, en singular, con mis propósitos. La palabra de Dios jamás regresa vacía. Mi amado hermano y hermana, si usted de verdad le ha dado cabida a la palabra de Dios, usted va a encontrar y a sentir que esa palabra de verdad ha operado o está operando en su vida para una transformación y un cambio en su ser. Pero si usted no ha abierto su corazón sin reservas, sino que usted ha cerrado su corazón, entonces la palabra de Dios no ha encontrado dónde anidarse y dónde quedarse para comenzar a transformar la vida y el corazón de la persona que ha escuchado la palabra. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. Y en esta hora vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor. Si usted quiere venir hasta acá adelante, véngaselo más. Vamos a orar. Vamos a orar. Recuerde que la palabra de Dios tiene poder. Y ese poder de la palabra es ilimitado. Y usted dice, pastor, ¿cómo lo genero en mi vida? Abriendo el corazón. Abra su corazón de verdad. Abra su vida de verdad. Invítelo a Dios y dígale, Señor, ahora que he escuchado tu palabra, yo te pido en el nombre de Jesús, de verdad quiero cambiar. De verdad quiero ser diferente. De verdad, Señor amado, quiero ajustarme a lo que dice tu palabra. No quiero vivir la vida que estoy viviendo. Me siento mal, me siento asqueado, me siento con una vida sin sentido, con una vida sin horizonte. Aleluya.
Bendito sea tu nombre, Señor. Ore a Dios. Abra su corazoncito. Invoque el nombre del Señor. Es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera. Es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera. Es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera. Es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera. Es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Padre Celestial, el salmista dijo: tú me has dado sabiduría porque he guardado tus mandamientos. He aprendido más que los viejos. Cuando creemos que los viejos tienen más sabiduría, pero cuando guardamos, no importa que seamos jóvenes, somos más sabios que los viejos. Que el salmista decía: cuán dulce es a mi paladar tu boca, más que la miel a mis labios. Señor, que esta bendita y poderosa palabra, que cambia, que transforma, que se materializa, que cumple, que obra, Señor, realmente se manifieste en nuestras vidas y en nuestros corazones, papá. Señor, te amamos de verdad, papá. Y permite que tu palabra, esa palabra verdadera, genuina, real del cielo, se manifieste en la vida y en los corazones. Ahí donde tú estás, hermano amado, hermana amada, levanta tus manos. Señor, entendemos que tu palabra nos enseña que por el poder de tu palabra, tú creaste los cielos, la tierra, al género humano, al reino animal, vegetal. Y tú tienes poder por tu palabra para hacer el milagro que tu pueblo requiere y necesita, papá. En el nombre poderoso de Cristo. Mira las manos levantadas, papá, mira las manos levantadas. Yo no sé cuántos de esas manos levantadas tendrán problemas de salud, tendrán problemas financieros, problemas conyugales, familiares, problemas de estudios, laboral, yo no sé, papá. Pero lo que yo sí sé es que esta palabra poderosa, Maquita Rabashika Rabaikata Samahalaya, esa palabra que tiene autoridad y que nunca regresa vacía, sino que hace y cumple el propósito para el cual tú la envías. Hoy cumpla los propósitos aquí en la vida de tu pueblo, Señor, en la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Oh Padre, en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre poderoso de Cristo. Para aquellos que están endeudados, Señor, Padre, págale las deudas.
Para aquellos que están enfermos, yo mando la palabra de sanidad ahora. Para el poder de las llagas de Cristo, reciban sanidad. En el nombre poderoso de Cristo. Para aquellos que no tienen trabajo, Señor, tú suples del norte, del sur, del este o del oeste. Y que aparezca un trabajo, Señor, para tu pueblo, papá. Es el accionar de tu palabra. Es la autoridad de tu palabra. Es el poder de tu palabra. Señor amado, tu palabra es preciosa, es gloriosa. Tu palabra es maravillosa. Shamakata Rasheka, Arramashimakai Babashama Kulanda. Oh Señor, Raqueta Bashika Maikua. El poder de tu palabra sea operando y manifestándose, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, glorifícate. Señor, glorifícate en la vida de tu pueblo. Aquel que está desanimado, aquel que está desalentado, aquel que está desorientado, papá. Tu palabra lo oriente. Tu palabra le dé el horizonte. Aquellos que van a tomar decisiones, tu palabra sea propicia para esas decisiones, Señor. Oh Padre, en el nombre poderoso de Cristo. 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 Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Tú tienes poder para hacerlo, Señor. Tú tienes poder para hacerlo, Señor. Tú tienes poder para hacerlo, Señor. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Oh, Señor, tienes poder para hacerlo. Tienes poder para hacerlo. Padre, yo te doy gracias. Dígale gracias. Porque yo creo que tú obraste, que tú te glorificaste, que tú operaste en la vida y en los corazones de aquellos que tienen necesidades, de aquellos que levantaron sus manos creyendo que tú puedes restaurarlos, que tú puedes operar, que tú puedes obrar, que tú te puedes manifestar por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra. Clamo por los enfermos, clamo por los enfermos, por aquellos que tienen problemas de diabetes, por aquellos que tienen problemas del útero, del corazón, de los riñones. Padre, clamo por aquellos que tienen jaquecas, clamo por aquellos, Dios amado, que tienen problemas, Dios amado, de gastritis. Clamo por aquellos que tienen problemas, Señor amado, Padre, del hígado graso. Clamo por aquellos, Dios amado, que tienen cualquier tipo de problema de salud. Ahora, para el poder de la palabra, para el poder de la palabra, para el poder de la palabra, reciban sanidad por el poder de la palabra. Nada imposible para Dios. Si creemos, la gloria tuya la veremos, Padre. Señor, glorifícate en cada vida. Señor, glorifícate en cada corazón, Padre. Por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, te doy gracias, te doy gracias. Hoy te doy gracias, papá, te doy gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. La gloria es para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, papá, gracias. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Amén.